novia se acostó con otro tipo porque no le compré un helado de chocolate. Dice que, estábamos en un break de 24 horas, y que soy un exagerado por querer terminar la relación. Nunca pensé que un antojo insatisfecho de chocolate belga premium terminaría involucrando un temporizador de fidelidad, un brazo completamente tatuado que no era el mío y una huida táctica hacia la soltería retroactiva. Ahí estaba yo, contemplando una pantalla que desafiaba toda lógica evolutiva mientras calculaba los beneficios de aplicar un vacío legal absoluto a mi propia vida amorosa. Es increíble cómo una simple sugerencia láctea puede desatar un cataclismo de proporciones tan ridículas que todavía no logro asimilar cómo terminamos parados en este exacto escenario. Valeria y yo llevábamos 2 años saliendo tras conocernos en un aburrido curso de marketing digital donde ambos fingíamos entender de métricas avanzadas. Pasábamos las tardes simulando que nos importaba el retorno de inversión mientras intercambiábamos miradas de absoluta resignación ante el profesor. En ese entorno de diapositivas grises y jerga corporativa innecesaria, su aparente tranquilidad me pareció un refugio bastante decente. Con el tiempo, esa complicidad inicial se transformó en una rutina cómoda que decidimos etiquetar de manera oficial como un noviazgo formal. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad digital se escondía una dinámica que requería más paciencia de mi parte que un módem de los años 90. Pronto descubrí que Valeria no era una persona de discusiones frontales o debates maduros cuando algo no salía exactamente como ella quería. Su estrategia principal ante cualquier desacuerdo cotidiano consistía en la aplicación estricta y despiadada de sus sutiles leyes del hielo. Podía pasar de una conversación animada a un mutismo absoluto en cuestión de segundos, transformando el ambiente en un desierto ártico. Yo me convertí, casi sin darme cuenta, en un descifrador de acertijos emocionales a tiempo completo dentro de mi propia relación. Ella asumía que su silencio era un lenguaje universal que yo tenía la obligación mística de comprender a la perfección. El catálogo de ofensas que activaba su silencio era tan amplio como absurdo, rozando frecuentemente los límites de la comedia involuntaria. Todo comenzaba si yo no lograba adivinar la marca exacta de café de especialidad que su paladar exigía cada maldita mañana. También se ganaba una condena de 12 horas de mudez si se me ocurría sugerir una película de acción en lugar del drama independiente que ella ya había seleccionado mentalmente. Pasé meses navegando por ese campo minado de expectativas invisibles, intentando mantener la paz con una sonrisa que a veces se sentía bastante plástica. Para mí, sus berrinches silenciosos se habían convertido en un ruido de fondo que simplemente prefería ignorar para no desgastarme. Como autoproclamado cínico divertido del grupo, prefería observar sus teatros absurdos con una mezcla de sarcasmo interno y paciencia infinita. Sentía que ponerme a su nivel emocional era una pérdida absoluta de energía que podía invertir en cosas mucho más productivas. Cuando se encerraba en su caparazón de indiferencia, yo simplemente continuaba con mi día como si nada extraño estuviera ocurriendo a mi alrededor. Supongo que esa falta de desesperación de mi parte la frustraba aún más, aunque ella jamás lo admitiría en voz alta. Yo racionalizaba su comportamiento pensando que todos tenemos taras psicológicas y que la suya era simplemente un poco más silenciosa que el promedio. Todo este delicado ecosistema de neurosis compartida cambió de manera drástica el martes pasado, justo después de una cena que parecía transcurrir en total calma. Habíamos ido a un restaurante italiano bastante decente y la conversación fluyó sin los habituales baches de hostilidad pasiva que solían caracterizarnos. Al salir del local, el aire fresco de la noche pareció encender en ella una necesidad imperiosa de endulzar su exigente paladar. Fue en ese preciso instante cuando me miró fijamente y me pidió, con un tono que no aceptaba réplicas, un helado de chocolate belga premium. No le servía una marca comercial ni un sustituto genérico, tenía que ser esa variante específica y ridículamente costosa. Caminamos un par de calles hacia el único lugar de la zona que vendía semejante exquisitez, pero la suerte no estaba de nuestro lado. Al llegar, nos encontramos con que los empleados ya estaban bajando las persianas metálicas y apagando las luces principales del mostrador. El encargado nos hizo una seña negativa con la mano a través del vidrio, dejando claro que la jornada laboral había concluido definitivamente. Ante el panorama, decidí aplicar el sentido común y le sugerí comprar un helado de vainilla en el minimarket de 24 horas de enfrente. Me pareció una alternativa logística impecable para resolver el problema del azúcar sin armar un drama innecesario. En respuesta a mi sensata propuesta, Valeria se detuvo en seco sobre la acera y me lanzó una mirada que habría congelado el mismísimo sol. Cruzó los brazos sobre el pecho con una lentitud teatral, adoptando la postura de una reina que acaba de ser insultada por su plebeyo más insignificante. El silencio que siguió no fue el habitual, este tenía una densidad casi física que distorsionaba el sonido del tráfico nocturno. Pude notar perfectamente cómo su mandíbula se tensaba mientras procesaba lo que ella consideraba una afrenta imperdonable a su dignidad. Estaba claro que el simple helado de vainilla del minimarket era el equivalente a una declaración de guerra emocional en su retorcido universo. Tras unos segundos de tensión pura, rompió su propio mutismo para proclamar solemnemente una frase que quedará grabada en mi catálogo de ridiculeces humanas.
Me informó que, debido a mi evidente falta de sintonía afectiva y mi incapacidad para validar sus necesidades, entrábamos en un break reglamentario de 24 horas. Utilizó un tono tan formal que por un momento pensé que estaba leyendo las cláusulas de un contrato de arbitraje financiero internacional. Me comunicó que durante ese periodo constitucional no tendríamos ningún tipo de contacto ni obligaciones mutuas para que yo pudiera reflexionar sobre mi egoísmo. El concepto de ponerle un temporizador de cocina a un noviazgo me pareció una genialidad absoluta de la comedia involuntaria. Como ya estaba profundamente familiarizado con sus dinámicas de manipulación, asumí de inmediato que era otro de sus teatros absurdos diseñados para hacerme rogar. Ella esperaba que yo me arrodillara en la acera, implorando su perdón y prometiendo buscar el maldito chocolate belga en el otro extremo de la ciudad. Sin embargo, mi paciencia se había agotado por completo frente a esa persiana metálica cerrada y no tenía intenciones de participar en su función. Me encogí de hombros, le di las buenas noches con una amabilidad casi insultante y me di la vuelta para caminar hacia la estación. Me fui a mi casa en absoluto silencio, disfrutando de la maravillosa perspectiva de pasar una velada sin interpretar sus misteriosos códigos. Debo confesar que esa noche dormí felizmente solo y con una tranquilidad que no experimentaba desde hacía muchísimos meses en esa relación. No tuve que enviar el mensaje obligatorio de avísame cuando llegues ni soportar llamadas cargadas de reproches velados antes de cerrar los ojos. Mi cama se sentía el doble de grande y el departamento gozaba de una paz mental que valía mucho más que cualquier postre premium. Me desperté al día siguiente descansado, preparé mi café matutino sin preocuparme por la marca y encendí mi teléfono celular con total indiferencia. Esperaba encontrar un mensaje de texto de Valeria dando por terminado el castigo temporal o extendiendo su tiranía silenciosa por unas horas más. Mi verdadera sorpresa llegó a la mañana siguiente cuando abrí la bandeja de entrada y me encontré con una imagen que desafiaba toda cordura. Valeria me había enviado una fotografía de su propia cama, desenfocada a propósito pero con un detalle que destacaba de forma obscena en el encuadre. Desde debajo de las sábanas blancas que yo conocía perfectamente, se asomaba el brazo cubierto de tatuajes de un tipo llamado Lucas. La composición de la imagen gritaba desesperación por llamar la atención, ejecutada con la sutileza de un elefante en una cristalería fina. La confirmación de que había metido a un extraño en su habitación en un tiempo récord me provocó una carcajada instantánea. La fotografía venía acompañada de un mensaje de texto que terminó de redondear la obra de arte conductual, para que aprendas a valorar mis antojos. En ese instante exacto perdí todo respeto por la cordura humana y entendí el verdadero nivel de inmadurez al que me estaba enfrentando. Ella realmente creía que una infidelidad express programada iba a destruir mi autoestima y hacerme correr de vuelta a sus brazos suplicando clemencia. Apagué por completo mis ganas de discutir, de pedir explicaciones o de mostrar el más mínimo indicio de dolor ante su calculada jugada. Decidí que la mejor respuesta no era el conflicto, sino adoptar su propia lógica retorcida con la mayor sonrisa del mundo. Le respondí de inmediato utilizando un tono de lo más cordial y administrativo, como si estuviera contestando un correo electrónico de soporte técnico corporativo. Le agradecí profundamente por haber tenido la brillante iniciativa de activar el vacío legal del break reglamentario de 24 horas. Le expliqué que, gracias a los términos y condiciones que ella misma había dictado en la calle, nuestra ruptura definitiva era técnicamente retroactiva. Al establecer una pausa total de obligaciones, el contrato informal que nos unía había quedado rescindido desde el momento en que me dio la espalda. Por lo tanto, su aventura nocturna con el sujeto del tatuaje quedaba completamente libre de culpa y fuera de mi jurisdicción. Al enviar ese mensaje, sentí como un peso enorme de 2 años de silencios incómodos y manipulaciones baratas se evaporaba instantáneamente de mis hombros. Valeria había intentado usar el sexo y el despecho como un mecanismo de control, sin prever que yo simplemente me agacharía para verlo pasar de largo. Me prometí a mí mismo que jamás volvería a tolerar que alguien midiera mi afecto a través de caprichos lácteos o plazos temporales arbitrarios. Dejé el teléfono sobre la mesa, me terminé mi café perfectamente ordinario y me preparé para ir a trabajar con una ligereza envidiable. El primer gran quiebre se había consumado por su propio diseño destructivo, y yo estaba más que listo para observar el espectáculo desde la primera fila. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es increíble que la fidelidad de tu ex tenga un temporizador de cocina integrado que vence exactamente a las 24 horas. O sea que si tardas 25 horas en pedirle perdón, ¿el siguiente paso era casarse con el tipo de los tatuajes? La lógica de algunas personas para justificar sus decisiones es simplemente de otro planeta. Respuesta de OP. A mí me pareció un despliegue fascinante de eficiencia técnica de su parte. Si la creación del universo tomó una semana completa, arruinar un noviazgo de 2 años en un solo día demuestra un gran manejo del tiempo. Al menos cumplí sus reglas al pie de la letra y no me pasé del plazo estipulado. Usuario Anónimo 2 dice, a mí me pasó una situación idéntica con mi pareja anterior hace un par de años.
Me dejó una semana entera porque me negué a ver una película romántica insufrible y cuando regresé ya estaba saliendo con el vecino del piso de abajo. Es impresionante cómo un detalle tan pequeño puede revelar tanta inestabilidad acumulada. Respuesta de OP, es que los caprichos lácteos y cinematográficos tienen el poder oculto de salvar vidas o destruir imperios enteros según cómo los manejes. En mi caso, ese helado de chocolate belga premium me ahorró años de terapia y me otorgó una libertad inmediata que agradezco infinitamente. El minimarket de enfrente se convirtió en mi héroe sin capa esa noche. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización y las cosas en nuestro círculo social se han puesto deliciosamente caóticas. Mi respuesta administrativa sobre la ruptura retroactiva no fue el farol de despecho que Valeria esperaba recibir en su teléfono. Al parecer, ella creía que yo pasaría los siguientes días llorando por los rincones y suplicando una audiencia para disculparme. Al ver mi silencio absoluto en las redes sociales, su plan maestro comenzó a desmoronarse a una velocidad alarmante para ella. Me enteré por varias capturas de pantalla de chats paralelos que su noche con Lucas tenía un único objetivo estratégico. Ella quería utilizar al tipo del brazo tatuado como una herramienta de tortura psicológica para hacerme estallar en celos descontrolados. Sin embargo, mi total y absoluta indiferencia ante la bofetada visual la hizo entrar en un estado de pánico social profundo frente a nuestros amigos en común. Al darse cuenta de que nadie la estaba compadeciendo, entendió que su reputación corría un peligro inminente si no cambiaba la narrativa rápido. Para intentar limpiar su imagen pública, Valeria decidió activar una campaña de difamación bastante burda entre la pandilla. Empezó a difundir el retorcido rumor de que yo la había abandonado cruelmente en medio de la calle oscura y peligrosa. Según su versión de los hechos, mi supuesta violencia psicológica se desató simplemente porque ella me pidió un dulce al salir de cenar. Nos pintó a mí como un monstruo desalmado y a ella como una damisela indefensa desamparada por un berrinche masculino. Algunos amigos cercanos me escribieron preocupados, intentando averiguar si realmente me había convertido en el villano de una película de terror barata. Yo escuchaba sus relatos con una tranquilidad pasmosa, sabiendo perfectamente que poseía el arma nuclear definitiva en mi galería de imágenes. Decidí que la mejor defensa no era ponerme a llorar o escribir un comunicado largo explicando mis nobles sentimientos heridos. Esperé pacientemente a que ella terminara de tejer su red de mentiras antes de ejecutar mi movimiento de contención definitivo. El viernes por la tarde, cuando el chat grupal de la pandilla estaba en su punto máximo de actividad, decidí intervenir de manera letal. Sin añadir una sola palabra de contexto o victimización, publiqué la captura de pantalla exacta de sus 24 horas de break. Justo debajo, adjunté la fotografía del brazo tatuado de Lucas que ella misma me había enviado tan orgullosamente la mañana siguiente. Dejé que las pruebas documentales hablaran por sí solas ante los ojos de las 15 personas conectadas en ese momento. La reacción del grupo de amigos fue un estallido instantáneo de carcajadas masivas que se prolongó durante varias horas de la noche. Los mensajes de indignación hacia mí se transformaron de inmediato en un desfile interminable de burlas hacia la estrategia de Valeria. Nadie podía creer que hubiera documentado su propia infidelidad con tanta precisión horaria para luego intentar venderse como la víctima de la historia. Las pruebas eran tan contundentes que cualquier intento de defensa por su parte quedó completamente anulado en el acto. Fue en medio de ese festival del chiste digital cuando uno de mis amigos tuvo la genialidad de ponerle un nuevo sobrenombre. A partir de ese momento, comenzaron a apodarla la cronometradora en todos los subgrupos y conversaciones privadas que compartíamos en la aplicación. El apodo se extendió como la pólvora, destruyendo por completo cualquier fachada de dignidad o victimismo que ella intentara sostener. Su plan de humillarme públicamente se había vuelto en su contra de la forma más ridícula e irreversible posible. Valeria intentó borrar sus mensajes anteriores, pero el daño a su credibilidad social ya estaba hecho de manera definitiva. Ver cómo sus propios aliados se reían de su temporizador de fidelidad debió de ser un golpe devastador para su enorme ego. Yo me limité a observar el flujo de notificaciones con la satisfacción fría de quien simplemente muestra la verdad sin adornos. No necesité insultarla ni rebajarme a su nivel para que todos entendieran la clase de persona con la que lidiaba. Por supuesto, participar en esta guerra de capturas de pantalla tuvo un pequeño costo colateral para mi propia tranquilidad cotidiana. Mi bandeja de entrada se inundó de inmediato con una lluvia incesante de memes sobre helados de todos los sabores imaginables. Mis amigos me enviaban fotos de conos, paletas y botes de chocolate premium preguntándome si necesitaba un tiempo fuera reglamentario para consumirlos. Aunque el chiste era a mi costa, preferí tomarlo con humor cínico antes que mostrarme afectado por la inmadurez general. Logré contener el daño de la ruptura sin necesidad de entrar de lleno en su juego bélico de reproches cruzados. Me mantuve al margen de las discusiones posteriores, dejando que la inercia del ridículo hiciera todo el trabajo sucio por mí. Valeria se desconectó del grupo principal esa misma noche, incapaz de soportar la presión de las constantes burlas de la pandilla. Su intento de linchamiento social se ahogó en el mar de su propia incoherencia táctica, dejándome como el sobreviviente de su tormenta.
Mis amigos más cercanos me felicitaron en privado por la sangre fría que demostré al manejar la situación con las capturas. Me dijeron que ver la foto de Lucas junto al texto del break reglamentario había sido el mejor giro argumental del año. Yo les respondí que la comedia es simplemente tragedia más tiempo, y en este caso el tiempo fue de solo un día completo. La ligereza con la que me tomé el asunto me ayudó a cerrar ese capítulo social sin guardar rencores inútiles. Al final de la semana, la marea de comentarios comenzó a estabilizarse y la paz volvió a reinar en mis mañanas cotidianas. Valeria se había convertido en un bonito recuerdo de lo que jamás debo volver a buscar en una pareja sentimental. Sabía perfectamente que este no sería el final absoluto de sus intentos de llamar la atención, pues el ego herido suele ser bastante persistente. Sin embargo, por el momento disfrutaba de mi victoria táctica mientras me preparaba un café ordinario sin plazos de vencimiento, sabiendo que una nueva amenaza podría surgir en el horizonte logístico. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, apuesto a que Valeria también cronometró los minutos exactos que Lucas pasó en su habitación para calcular la dosis de celos. Me mata que la llamen la cronometradora, es el mejor apodo de la historia para alguien que mide la fidelidad por horas. Qué manera tan espectacular de arruinar tu propia reputación frente a todos tus conocidos. Respuesta de OP, para ser sincero, disfruté muchísimo de todo el espectáculo mediático que se armó en el grupo de mensajería. Revisando el archivo detalladamente, la foto contenía metadatos que demostraban que la visita duró menos que el helado de chocolate original. Al menos el postre ficticio habría durado un poco más en el congelador. Usuario anónimo 2 dice, el chat grupal de tu pandilla debería empezar a cobrar una entrada en efectivo por transmitir semejante nivel de comedia en vivo. Me habría encantado estar ahí metido para ver las reacciones de todos en tiempo real cuando soltaste las capturas. Es cine puro ver cómo la gente se entierra sola por mentirosa. Respuesta de OP, verdaderamente fue un gran logro en el área del entretenimiento digital para cerrar la semana laboral con broche de oro. Dicen que la verdad nos hace libres, pero en este caso específico también nos otorgó una colección excelente de stickers de WhatsApp. No hay nada más satisfactorio que la realidad derribando una mentira mal armada. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización y Valeria decidió mudar su estrategia de castigo silencioso hacia el plano de la convivencia material. Todo iba relativamente bien en mi rutina diaria hasta que descubrí que su obsesión por el control no conocía límites físicos ni legales. Como aún conservaba una copia de la llave de mi apartamento por cuestiones de emergencias pasadas, planeó un golpe logístico bastante infantil. Aprovechó astutamente las 2 horas en que salía al gimnasio para irrumpir en mi espacio personal sin mi consentimiento. Su intrusión no buscaba una reconciliación pacífica, sino causarme una incomodidad inmediata que alterara mi paz. Al regresar de mi entrenamiento, entré a la cocina con la intención de prepararme una cena decente y nutritiva. Mi sorpresa fue mayúscula al abrir los gabinetes y notar un vacío absoluto donde antes descansaban mis mejores utensilios de cocina. Valeria se había llevado toda mi batería de sartenes y, para rematar la maldad, mi licuadora de alta gama extremadamente cara. Me dio la impresión instantánea de que su meta principal era forzarme a llamarla por teléfono de manera desesperada. Quería que le rogara de rodillas para recuperar mis pertenencias, doblando así su apuesta de control psicológico sobre mi vida. Cualquier persona normal habría tomado el teléfono de inmediato para desatar una tormenta de gritos e insultos por semejante robo descarado. Sin embargo, mi enfoque cínico ante la vida me dictó un curso de acción completamente diferente y mucho más higiénico. En lugar de darle el gusto de escuchar mi voz cargada de frustración, decidí ignorar por completo su provocación material. Saqué mi computadora, busqué el número de un cerrajero de confianza de la zona y solicité un servicio de extrema urgencia. Esa misma tarde, la cerradura de mi puerta principal fue reemplazada por un mecanismo completamente nuevo y mucho más seguro. Para solucionar el problema de la falta de utensilios culinarios, adopté una estrategia de absoluta comodidad logística durante los días siguientes. Me dediqué a ordenar comida a domicilio en mis restaurantes favoritos durante toda la semana laboral sin culpa alguna. Mi presupuesto mensual sufrió un pequeño golpe, pero la tranquilidad de no interactuar con su locura compensaba cualquier gasto monetario. Me imaginaba a Valeria sentada junto a mis sartenes robadas, mirando su pantalla con la vana esperanza de recibir una notificación mía. Su desesperación por obtener una reacción de mi parte debía de estar alcanzando niveles críticos en su encierro. El verdadero clímax de esta ridícula etapa logística ocurrió unos días después, justo cuando caía la tarde del viernes. Me encontraba tranquilamente en mi sala cuando comencé a escuchar un escándalo inusual proveniente del pasillo exterior del edificio. Había ruidos de metal chocando y una serie de quejas audibles que interrumpieron la paz de mi lectura semanal. Movido por la curiosidad más pura, me acerqué lentamente hacia la puerta principal para investigar el origen del alboroto. Al mirar con cuidado por el ojo de la llave, me encontré con una escena digna de una comedia de enredos.
Valeria estaba parada frente a mi puerta, visiblemente frustrada y empujando con violencia su copia de la llave vieja dentro de la ranura. El metal lógicamente ya no giraba debido al cambio de cilindro que yo había ejecutado con tanta previsión días atrás. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión absoluta e ira contenida al darse cuenta de que su pase de acceso VIP había caducado. Intentaba forzar el mecanismo con tanta saña que el ruido comenzó a hacer eco en las paredes del pasillo común. Estaba presenciando el colapso en vivo de su plan de forzar un encuentro dramático a base de electrodomésticos robados. La situación empeoró para ella cuando el conserje del edificio, alertado por el ruido constante, subió por el ascensor para investigar la anomalía. El hombre la pescó infraganti mientras ella golpeaba la madera de la puerta con sus propios tacones en un arranque de furia. El conserje procedió a llamarle fuertemente la atención por alterar la paz de los residentes a esas horas de la tarde. Le recordó de manera firme que ya no formaba parte de los inquilinos autorizados para deambular sin supervisión por el complejo. Valeria tuvo que soportar la humillación pública de ser escoltada hacia la salida bajo la mirada severa del empleado. Yo observaba todo el desarrollo del conflicto desde la ventana de mi sala que daba hacia la entrada principal del estacionamiento. Pude verla salir del edificio a paso apresurado, con las mejillas encendidas por la vergüenza de haber sido descubierta en su ridículo acto. El patrón de su desesperación se volvía cada vez más evidente y patético conforme sus estrategias de control fallaban una tras otra. Su mente retorcida no lograba procesar que sus acciones ya no tenían ningún impacto emocional o de poder sobre mí. Se retiró en su automóvil con la derrota grabada en la frente tras haber intentado forzar una cerradura inexistente. Al día siguiente, la administración del edificio me notificó que recibiría una multa económica debido a la alteración del orden ocurrida en mi piso. El reglamento interno era bastante estricto respecto a los escándalos causados por visitas o exparejas resentidas en los pasillos comunes. A pesar del gasto extra que esto significaba para mis finanzas, pagué la penalización con la mayor de las sonrisas posibles. Ver el colapso total de su estrategia de manipulación desde la seguridad de mi hogar valió cada maldito centavo invertido. La multa se sintió más como el boleto de entrada a una función de teatro de primera categoría. Decidí que las sartenes viejas y la licuadora robada eran una pérdida aceptable a cambio de la valiosa lección de seguridad que obtuve. Valeria se había quedado con un montón de teflón gastado y un motor eléctrico que no le servían para recuperar su dominio perdido. Yo, en cambio, tenía una cerradura nueva que me garantizaba noches de sueño ininterrumpido sin temor a intrusiones psicóticas nocturnas. Mi hogar volvía a ser un santuario infranqueable contra los berrinches de una persona incapaz de aceptar un no por respuesta. La logística de su venganza había demostrado tener fallas estructurales gravísimas que la dejaron completamente en la intemperie. Mis vecinos me preguntaron discretamente si todo estaba bien tras el incidente del pasillo con la misteriosa mujer de los tacones ruidosos. Les expliqué con total tranquilidad y sarcasmo que simplemente se trataba de una auditoría externa no autorizada en mi sistema de seguridad doméstica. Todos se rieron del asunto, asombrados por el nivel de audacia que algunas personas demuestran cuando pierden el control de una situación. La historia del robo de sartenes se sumó al folclore local del edificio como un ejemplo de lo que no se debe hacer tras una ruptura. Yo continué disfrutando de mi comida para llevar, saboreando la libertad que venía con cada nuevo empaque de plástico. Con el paso de los días, la paz regresó por completo a los pasillos de mi piso y la rutina volvió a su cauce normal. Valeria había comprobado por las malas que sus tácticas de presión física eran tan inútiles como sus leyes del hielo del pasado. Yo seguía firme en mi postura de no llamarla ni enviarle un solo mensaje de reclamo por los objetos sustraídos de mi cocina. Sabía perfectamente que el silencio absoluto de mi parte era el peor castigo que su ego gigantesco podía recibir en este mundo. Me sentía completamente adaptado a esta nueva realidad de soltería segura, aunque presentía que una nueva incomodidad familiar se estaba cocinando a mis espaldas. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice, me mata de la risa que intentara cocinar su venganza robándote literalmente las sartenes de la cocina porque su lógica no da para más. Se llevó los utensilios pensando que ibas a preferir rogarle antes que gastar dinero en comida para llevar durante unos días. ¡Qué estrategia tan miserable y desesperada de su parte! Respuesta de OP, mencionas un gran punto, pero la verdad es que el teflón de esas sartenes ya estaba bastante gastado por el uso continuo. Siento que Valeria me hizo un favor enorme de renovación logística al obligarme a modernizar mis herramientas culinarias. Ahora tengo una cocina mucho más bonita y libre de toxinas del pasado. Usuario Anónimo 2 dice, ¿acaso Valeria pensó que las cerraduras de tu edificio también tenían un break reglamentario de 24 horas para dejarla pasar gratis? Verla frustrada golpeando la puerta con sus tacones frente al conserje tuvo que ser un espectáculo visual impagable. Qué bueno que cambiaste el cilindro a tiempo. Respuesta de OP, me lo tomé con una absoluta satisfacción personal verla luchar contra la ingeniería moderna desde el ojo de mi llave. Está completamente demostrado que la física elemental y un cerrajero competentes siempre ganarán contra los berrinches emocionales mal enfocados.
La multa de la administración fue el dinero mejor invertido de todo mi año. Actualización 3. Ha pasado un mes y medio desde la última actualización y el nivel de desesperación de mi ex alcanzó nuevas alturas cinematográficas. Todo iba relativamente bien en mi entorno laboral hasta que Valeria decidió involucrar a su propia madre en un ridículo intento de salvación financiera. Escuché por medio de terceras personas que el maravilloso Lucas, el tipo del tatuaje, le había vaciado por completo las tarjetas de crédito. Al quedarse sin fondos y con deudas acumuladas, ideó un plan maestro para intentar culparme de sus propias desgracias económicas. Decidió que yo era el responsable de sus problemas logísticos simplemente por haber aceptado los términos de su ruptura express. La jugada comenzó un martes por la mañana cuando me encontraba concentrado revisando unos reportes de métricas en mi cubículo de la oficina. De la nada, escuché un alboroto en la recepción del edificio que llamó la atención de todos mis compañeros de departamento. Era la madre de Valeria, una señora que solía ser muy refinada, exigiendo a gritos hablar conmigo de manera inmediata frente al personal. La recepcionista intentaba calmarla sin éxito mientras la señora avanzaba con paso firme hacia mi área de trabajo con cara de pocos amigos. Su presencia en mi lugar de empleo rompía cualquier límite de decoro que me quedara por respetar en esta historia. La señora llegó frente a mi escritorio apuntándome con el dedo y acusándome en voz alta de haber dejado a su hija desamparada por un simple berrinche infantil. Sostuvo ante la mirada atónita de mis colegas que yo era un desalmado por no hacerme cargo de las deudas del alquiler de Valeria. Según la retorcida narrativa que le habían vendido en casa, yo la había echado a la calle sin recursos de la noche a la mañana. Mis compañeros de trabajo suspendieron sus actividades por completo para sintonizar este drama de la vida real que ocurría en vivo. El ambiente se llenó de una tensión incómoda mientras la señora continuaba con su letanía de reclamos económicos sin sentido. Como cínico experimentado, mantuve una frialdad absoluta que desconcertó por completo a la enfurecida madre de mi expareja. No me alteré, no levanté la voz ni intenté ponerme a discutir los detalles de mi vida privada en medio del pasillo de la oficina. Me levanté de mi asiento con total parsimonia y le sugerí con un gesto educado que nos trasladáramos a la sala de juntas principal. Necesitaba sacarla del foco público del departamento para resolver el malentendido con la mayor discreción posible dentro de las circunstancias. La señora aceptó la invitación con un bufido, creyendo erróneamente que yo iba a ceder ante su presión moral y laboral. Una vez que cerramos la puerta de vidrio de la sala de reuniones, saqué mi teléfono celular con la tranquilidad de un cirujano. Sabía perfectamente que la verdad documental era mi mejor aliada para desarmar cualquier mentira tejida por la tiranía de Valeria. Busqué en mi archivo el mensaje de texto exacto donde su hija decretaba solemnemente nuestra soltería express de 24 horas. Coloqué el aparato sobre la mesa de conferencias y le pedí amablemente a la señora que leyera el intercambio de palabras con atención. Quería que viera con sus propios ojos la realidad histórica de los hechos antes de continuar con sus acusaciones. La señora se colocó los lentes de lectura con cierta desconfianza y procedió a revisar la pantalla iluminada de mi dispositivo móvil. Conforme sus ojos avanzaban por las líneas de texto escritas por Valeria, pude notar cómo el color de su rostro cambiaba drásticamente. Descubrí por la transformación inmediata de sus facciones que se estaba enterando de la existencia de Lucas en ese preciso instante de la mañana. Su hija le había ocultado por completo el detalle del brazo tatuado y la habitación compartida durante el famoso break reglamentario. La mentira familiar se desmoronó frente a ella con el peso de una verdad digital innegable y contundente. La indignación inicial de la madre se transformó de manera repentina en una vergüenza absoluta que la dejó completamente sin palabras para continuar. Se llevó una mano a la boca en un gesto de total incredulidad ante la audacia conductual de su propia descendencia directa. Entendió de golpe que yo no había abandonado a nadie, sino que simplemente ejecuté las cláusulas de libertad que su hija dictó. El reclamo por el dinero del alquiler carecía de cualquier base legal o moral tras ver la foto del tercero en discordia. La señora se quedó sentada en la silla de piel, asimilando el nivel de desfachatez con el que la habían manipulado en su propia casa. Aunque mi jefe directo me miró de manera bastante extraña a través del cristal por el escándalo laboral generado, preferí concentrarme en la resolución. Dejé que la propia lógica destructiva de Valeria se encargara de dinamitar su última línea de apoyo familiar sin mover un solo dedo, dándole ese empujón justo al no ocultar nada. Yo no tuve que dar explicaciones complejas ni atacar la integridad de mi ex para demostrar mi inocencia en el asunto. Las pruebas materiales eran tan claras que no admitían ninguna interpretación alternativa por parte de la avergonzada visitante. El silencio que se apoderó de la sala de juntas fue el indicio definitivo de mi victoria moral absoluta. Tras unos minutos de silencio incómodo, la madre de Valeria se retiró de las instalaciones de la oficina pidiéndome sinceras disculpas por el mal rato causado. Su actitud prepotente del inicio se había evaporado por completo, reemplazada por un cansancio profundo y una decepción evidente hacia su hija. Mientras caminaba hacia el ascensor principal, la escuché marcar su teléfono celular con una furia contenida que presagiaba una tormenta doméstica.
Comenzó a reprender fuertemente a Valeria a gritos sagrados en cuanto la llamada fue enlazada en la pantalla de su aparato. Le exigía explicaciones inmediatas por haberla expuesto al ridículo público en una empresa ajena con mentiras tan baratas. Al regresar a mi cubículo de trabajo, tuve que enfrentar las miradas curiosas de mis compañeros de departamento durante el resto de la tarde. Algunos me lanzaron comentarios sarcásticos sobre el nivel de producción dramática que atraigo a mi tranquila vida de oficina corriente. Yo simplemente me encogí de hombros y les respondí que el marketing digital a veces incluye manejar crisis de reputación personal imprevistas. El incidente me costó una pequeña charla aclaratoria con el director de recursos humanos respecto al decoro en las instalaciones comunes. Sin embargo, consideré que la amonestación verbal era un precio baratísimo a cambio de ver la verdad saliendo a la luz de esa forma. Valeria había enviado a su propia madre al matadero social pensando que el miedo a perder mi empleo me haría financiar sus malas decisiones financieras. Su lógica interna volvió a fallar de manera catastrófica al subestimar mi capacidad para mantener la calma bajo presión extrema. Enterró su última pizca de credibilidad frente a la única persona que todavía estaba dispuesta a defenderla de las consecuencias de sus actos cotidianos. Ahora tenía que lidiar con la furia de una madre engañada y con las deudas de un novio que resultó ser un parásito económico. El boomerang que lanzó con tanta saña había regresado para golpear el núcleo de su propio hogar familiar. Con este evento, quedó completamente claro que la lógica conductual de mi expareja la estaba sepultando sola en un pozo de ridículo constante. Yo seguía manteniéndome al margen del conflicto, limitándome a actuar como el documentalista oficial de sus decisiones más absurdas y caóticas. La paz laboral se restableció con el paso de los días, aunque la historia de la suegra cobradora quedó registrada en el archivo de leyendas de la oficina. Me sentía reconfortado al saber que la verdad siempre encuentra una ranura para filtrarse por más que intenten taparla con dramas. Me compré un postre ordinario en la cafetería para celebrar, intuyendo que el destino guardaba un último problema para cerrar este arco. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, comparar la estrategia de Valeria con lanzar un boomerang oxidado que terminó golpeando las finanzas de su propia madre es quedarse corto. Envió a la señora al matadero laboral sin prever que tenías el recibo digital guardado en el teléfono. Qué manera tan espectacular de autodestruirse frente a su familia. Respuesta de OP. Para mí todo se reduce a una simple cuestión de transparencia documental básica en las relaciones humanas. El contrato informal de nuestro alquiler emocional no incluía cláusulas ocultas para financiar los descansos recreativos de terceros con su nuevo novio. Me alegra haber tenido la captura lista para el control de daños de la oficina. Usuario anónimo 2 dice, es imposible que una madre vaya a una empresa ajena a cobrar el alquiler de una infidelidad cronometrada de su hija. Esto parece sacado de un libreto de comedia. Me cuesta creer que la gente real no tenga ni un gramo de vergüenza para hacer estos escándalos en público. La realidad de tu vida supera la ficción por completo. Respuesta de OP. Te aseguro que la realidad siempre supera la ficción cuando la contraparte carece por completo de sentido del ridículo o de la vergüenza más elemental. La señora aprendió una valiosa lección sobre la honestidad de su hija en nuestra sala de juntas principal de la empresa. Al menos se retiró pidiendo disculpas muy educadamente tras el desengaño. Actualización 4. Ha pasado 3 meses desde la última actualización y el destino se encargó de organizar el cierre definitivo de esta comedia de errores de una manera espectacular. Todo iba bien en mi vida de soltero hasta que llegó el día de la boda de mi primo hermano en una hermosa hacienda a las afueras. Yo asistí al evento con la única intención de disfrutar de la fiesta familiar, comer bien y bailar sin preocupaciones emocionales de ningún tipo. La celebración transcurría con total normalidad entre copas de champaña, música alegre y reencuentros con tíos que no veía desde hacía años. No había el más mínimo indicio en el ambiente de que el pasado caótico intentaría infiltrarse en nuestra reunión privada. La sorpresa de la noche ocurrió durante el cóctel de bienvenida, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los jardines de la propiedad. Vi presentarse de la nada a Valeria, quien de alguna manera consiguió colarse en el evento sin haber estado invitada de manera oficial por la familia. Caminaba del brazo de un Lucas visiblemente demacrado, cuya actitud corporal reflejaba una incomodidad absoluta bajo los reflectores de la fiesta. Ella lucía un vestido exageradamente elegante, manteniendo una sonrisa plástica diseñada exclusivamente para presumir ante todos que su nuevo vínculo seguía intacto y triunfante. Su objetivo evidente era captar mi atención y demostrarme que me había superado con creces tras nuestra abrupta ruptura retroactiva. Lo que Valeria ignoraba por completo en su desesperada jugada de ego era un detalle logístico verdaderamente crucial sobre el evento familiar. Resulta que la prestigiosa empresa de catering pertenecía a los tíos carnales de este mismo sujeto, lo cual constituyó una de esas casualidades crueles que la vida maneja con precisión quirúrgica. El mundo resultó ser un pañuelo ridículamente pequeño para sus ambiciones de grandeza y figuración social en mi entorno. Lucas parecía perfectamente consciente del peligro que corría al estar ahí, mostrando un nerviosismo que se notaba a varios metros de distancia de su posición.
Sin embargo, la presión de Valeria lo había obligado a presentarse en el territorio enemigo para cumplir con su capricho de aparentar estabilidad. A los 10 minutos de su triunfal llegada al jardín principal, el caos se desató en la zona de servicio de la hacienda de manera estrepitosa. Comenzamos a escuchar una serie de gritos destemplados provenientes directamente del almacén principal donde se resguardaban las bebidas caras del evento. Los dueños de la empresa de banquetes, es decir, los tíos de Lucas, habían pescado a su propio sobrino infraganti cometiendo un acto vergonzoso. El tipo estaba intentando hurtar varias botellas de vino de alta gama para meterlas escondidas dentro de una mochila deportiva negra. El negocio familiar no estaba dispuesto a tolerar semejante falta de respeto en medio de una celebración de clientes importantes. La escena se trasladó rápidamente hacia el centro del patio principal del evento ante la mirada atónita de todos los invitados de la boda. Los encargados del catering llamaron de inmediato al personal de seguridad privada de la hacienda para que interviniera de forma contundente en el asunto. 2 guardias de gran tamaño tomaron a Lucas por los brazos, procediendo a expulsarlo a empujones limpios a lo largo del sendero de piedra. El tipo ponía una resistencia inútil mientras sus familiares le gritaban insultos por haber avergonzado el nombre de la empresa de esa manera tan rastrera. La fachada de pareja exitosa se desmoronó en cuestión de segundos frente a toda mi familia extendida reunida. El momento culminante de la humillación pública ocurrió cuando Lucas, desesperado por la fuerza de los guardias, comenzó a gritar la verdad a todo pulmón. Exclamó frente a la multitud que Valeria lo había obligado a colarse en la boda bajo amenazas de terminar la relación sentimental. Vociferó que su única intención al venir era servir como un accesorio visual para darle celos a su exnovio cínico que estaba presente. Sus palabras resonaron con una claridad meridiana en todo el jardín, dejando al descubierto la patética realidad detrás de su aparición sorpresa. Valeria contemplaba la escena con los ojos abiertos de par en par, completamente congelada por la traición verbal de su compañero. Tuvo que ver cómo arrastraban a su novio del brazo hacia la salida exterior del estacionamiento mientras todos los presentes murmuraban comentarios despectivos sobre el incidente. La atención de la boda se desvió por completo hacia su persona, pero no de la manera gloriosa que ella había planificado en sus fantasías de venganza. Se quedó parada en medio del andador, convertida en el centro de las burlas silenciosas y las risas contenidas de mis tías más chismosas. Su plan maestro de humillación social se había transformado en el mayor acto de autosabotaje registrado en la historia de las celebraciones familiares. La comedia causal había alcanzado su punto más alto gracias a su propia obsesión por mantener las apariencias. La imagen mental de ella sola junto a la mesa de postres fue el monumento definitivo al karma más satisfactorio que he presenciado. Se encontraba sosteniendo un plato con un helado de crema que comenzaba a derretirse rápidamente bajo el calor de la noche de la hacienda. Su mirada reflejaba una derrota absoluta mientras intentaba procesar cómo su vida se había convertido en un chiste viviente frente al hombre que pretendía castigar. Nadie se acercó a consolarla ni a ofrecerle una palabra de apoyo tras el bochornoso espectáculo que su pareja había montado en el almacén. Se retiró del lugar de la misma forma en que llegó, pero con la dignidad completamente destruida en pedazos. Yo me limité a levantar mi copa de champaña desde la distancia, dedicándole un brindis silencioso a su espectacular capacidad para enterrarse sola en el ridículo. No necesité mover un solo dedo ni emitir un insulto para que el destino acomodara las cosas de una manera impecablemente justa. Su propia obsesión por el control y la necesidad neurótica de dañarme la guiaron directamente hacia el escenario de su destrucción pública definitiva. La comedia de las 24 horas de break había cerrado su ciclo con un broche de oro que superaba mis mejores expectativas sarcásticas. Regresé a la pista de baile con mi familia, disfrutando de la música con una ligereza de espíritu maravillosa. Hoy en día disfruto de mi maravillosa soltería y de mis postres cotidianos en una total y absoluta paz mental dentro de mi nuevo apartamento seguro. No tengo que preocuparme por descifrar silencios misteriosos ni por revisar las marcas de los productos que consumo en mis mañanas ordinarias. Mi cocina está completamente equipada con utensilios nuevos y mi cerradura me garantiza que nadie invadirá mi espacio personal sin mi debida autorización. He aprendido a valorar la tranquilidad de una vida libre de juegos psicológicos y manipulaciones infantiles camufladas de exigencias afectivas. La libertad recuperada resultó ser el mejor postre premium que he probado en toda mi existencia terrenal. Por lo que he escuchado de fuentes muy confiables de la pandilla, la realidad actual de Valeria es bastante sombría y carente de glamour social. Tras el escándalo de la boda y el desastre financiero con las tarjetas, su relación con Lucas se extinguió de manera definitiva esa misma noche. No tuvo más remedio que regresar a vivir bajo el techo de su madre, quien mantiene un control estricto sobre sus actividades diarias tras el engaño de la oficina. La señora ha implementado un régimen de horario sumamente severo que Valeria debe cumplir al pie de la letra si desea mantener su techo. Se acabaron los lujos, las apariencias corporativas y los caprichos de chocolate belga en su nueva rutina doméstica. Lo más irónico del asunto es que en su nuevo hogar familiar no existen derechos a descansos exprés de ningún tipo para relajar las tensiones cotidianas.
Su madre le tiene prohibido aplicar leyes del hielo o decretar breaks reglamentarios bajo amenaza de mandarla a buscar su propio alquiler de inmediato. Valeria terminó atrapada en la misma estructura rígida y punitiva que ella intentaba imponerle a los demás a través de sus berrinches emocionales del pasado. Yo continúo con mi vida ordinaria, sonriendo cada vez que paso frente a una heladería y recordando que se lo buscó por su propia cuenta. El karma no necesitó de mi ayuda, solo requirió que yo me sentara a observar cómo su lógica la destruía por completo.